Muy buenas compañeros, ¿cómo estamos? Soy Alin de FPV Drone y hoy vamos a intentar a ver si podemos reparar este VTX, que es un VTX, creo que se llama el Mate VTX Mini o algo así. No es mío, me lo dejó un compañero Javier, por cierto, saludos Javier, me lo regaló para ver si lo podría reparar y aprovecharlo, así que te lo agradezco Javier por este chiquitín. ¿Qué es lo que le pasa? Ahora lo conectaremos a la fuente de alimentación y lo que pasa es que no enciende ningún LED, pero sí que no saca vídeo, pero sí que se nota que se calienta bastante. Así que lo primero, antes de conectar la alimentación, sobre todo si no usamos una fuente de alimentación, que estas normalmente cuando se pasa de consumo, si hay algún corto se protegen, si le conectamos directamente la batería, pues lo que deberíamos de hacer es medir si no hay un cortocircuito aquí entre los pines de alimentación, porque si hay algún corte y le conectamos directamente a la batería, seguramente vamos a ver llamas y humo por ahí. Pero bueno, en mi caso no me preocupo porque tengo la fuente, la voy a poner en 12 voltios, limitada a 1 amperio, así que si el consumo se dispara, pues la fuente ella sola se va a proteger y va a reducir el amperaje. Pues lo que voy a hacer, lo voy a poner debajo del microscopio, vamos a medir aquí si tenemos continuidad y luego lo conectaremos a la fuente de alimentación. Vamos a poner el polímetro en continuidad y si medimos entre estos dos cables de entrada, entre positivo y negativo, no tenemos que tener continuidad, ¿vale? Tenemos que tener que nos marque infinito y que no pite el polímetro y veis que es así. Y ahora si vamos a conectarle la alimentación, podéis ver que, que el VTX no enciende, ¿vale? Para nada, no enciende ningún LED, ya lo tengo conectado, encendemos. Podéis ver que tenemos un consumo de unos 100 variable, unos 150 miliamperios más o menos, y no enciende nada, ¿vale? Está totalmente muerto, para decirlo así. Y sí que noto que se calienta aquí bastante la placa, pues no sé si será algún micro de este lado o algún circuito de por aquí. Lo vamos a poner debajo del microscopio y vamos a medir las tensiones de alimentación que debería de tener y qué es lo que tiene. Ya lo tengo conectado. Vamos a medir a ver qué voltaje tenemos aquí en la entrada. Deberíamos de tener los 12 voltios. Como podéis ver, el polímetro sí que me marca los 12 voltios que los tengo puestos en la fuente de alimentación. Ahora, para dar con el fallo, tenemos que ver hasta dónde nos llega esta tensión. ¿Le llega tensión al regulador primario que tenemos aquí o no le llega? Pues simplemente si medimos, por ejemplo, aquí en este diodo, aquí no tenemos tensión. Seguramente este está conectado a tierra y aquí sí que tenemos. Es como un diodo de protección. Si lo conectamos de forma errónea, al revés, pues este diodo se quemará. Y aquí en estos condensadores es de entrada, este es un filtro, tenemos los 12 voltios. Pasaría a esta bobina, aquí tenemos los 12 voltios. Y luego tenemos aquí este circuito que es el regulador de tensión y en la salida de este circuito que es esta bobina, aquí deberíamos de tener 8 voltios o 5 voltios, una cosa así. Como no tenemos el esquemático, pues solo podemos sospechar. Y como podéis ver tenemos 0,37, o sea que tenemos una tensión muy, muy baja, ¿vale? ¿Qué más podríamos comprobar? Estos reguladores de tensión que tenemos aquí, este y este, normalmente estos son los que alimentan los microcontroladores de la placa. Y aquí también tenemos un par de 5 voltios, si lo medimos, veis que tenemos 0,38 voltios. Con lo cual aquí tenemos la misma tensión que tenemos en la salida de este regulador. ¿Vale? Y si aquí nos marca este pad 5 voltios y tenemos la misma tensión de aquí, significa que este regulador nos saca una tensión de 5 voltios, pero veis que tengo solo 0,33. Así que posiblemente en esta línea tenga un consumo excesivo o algún componente esté en corto. Y estos reguladores que también podrían estar mal o lo que alimentan algún micro, como hemos visto en el vídeo de la controladora de vuelo, en la entrada, que esta suele ser la entrada, tenemos 0,38, con la misma tensión que tenemos en la línea de 5 voltios. Y en la salida 0,62, no tenemos ahí nada, no tenemos salida y aquí tampoco tenemos salida.
Con lo cual, podría ser que algún componente que está detrás de estos dos reguladores esté mal, ya sea el circuito de control de radiofrecuencia o el microcontrolador, pero yo sospecho que como en la entrada no tengo tensión y me falta aquí, digamos, la tensión de 5 voltios, pues yo creo que el problema está antes de algún componente que se alimenta a 5 voltios directamente. Y si seguimos aquí la pista, este de aquí es el amplificador final de radiofrecuencia y este se suele calentar mucho. Lo que más suele fallar en estos dispositivos es el amplificador final, ¿vale? Y si nos ponemos aquí a medir algunos voltajes, pues veremos que no se alimenta prácticamente. Y sospecho que se alimenta con 5 voltios porque necesita más potencia, no se alimenta a 3,3. Con lo cual, posiblemente este regulador se alimente directamente desde la línea de 5 voltios. Y si ahora apagamos la fuente de alimentación, lo ponemos en continuidad y medimos entre tierra y el pad de 5 voltios, escucháis que pita el polímetro y me marca una resistencia muy baja, ¿vale? Esto significa que en la línea de 5 voltios tenemos un cortocircuito. Y esta, que es la salida de la bobina, veis que la tengo a tierra. Así que lo que yo sospecho que este circuito, que es el amplificador final de radiofrecuencia, está estropeado, está roto, está en corto y me pone a tierra toda esa línea de 5 voltios. Y por eso tampoco se enciende ningún LED, porque simplemente los LEDs encenderían si teníamos aquí la salida de 3,3 voltios que alimenta los chips, los microcontroladores. Pero como me falta esta tensión de 5 voltios, tampoco estos reguladores suministran la tensión de 3,3 y tampoco puede funcionar el resto de la placa. Así que, bueno, puede fallar este chip o puede fallar, digamos, otro componente, algún condensador. Pero si yo toco aquí este circuito, que es el regulador de tensión, está caliente. Si fallara algún condensador de por aquí, este sí que debería de estar caliente porque tiene consumo, pero no debería de calentarse el chip, que es el amplificador final de radiofrecuencia. Sin embargo, se calienta y mucho. Con lo cual, si estuviera mal algún condensador, algún componente de por aquí, debería de calentarse este no, porque a ya no le llegaría tensión, ¿vale? Pero como se calienta, sospecho que el culpable es este. Así que sin más dilación, chicos, vamos a quitar este circuito y a ver si la tensión de 5 voltios se recupera y si tenemos estas otras tensiones. Bueno, vamos a darle flux a este circuito para que se desolde mejor. Tenemos aquí las pinzas para cogerlo. Con cuidado de no mover otro componente. Tengo la estación de aire en 380 grados, yo creo que para este chip, como es pequeño, aunque tiene un plano de tierra debajo, yo creo que es suficiente. Calentamos la placa desde lejos. Una vez que coge un poco de temperatura, le vamos a agarrar el chip y enfocamos la tobera encima de él. Cuesta un poco porque os digo que tiene un plano de tierra debajo. Ya está. Y con suerte no he movido ningún otro componente. Vamos a guardarlo por aquí. Vamos a limpiar un poquito la zona con alcohol isopropílico para que esté limpita. Ok, vamos a medir ahora si nos sigue dando continuidad en el pad de 5 voltios con la tierra. Veis que ya no me da continuidad, ¿vale? A ver si lo pongo aquí. Esta es la tierra, sí que me da continuidad. Y el pad de 5 voltios que antes nos daba continuidad, ves que no pita y me marca infinito. Eso diría yo que es buena señal. Si medimos ahora la salida del regulador de tensión, tampoco pita. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en voltaje.
y lo vamos a alimentar y a ver si quitando el chip hemos recuperado las tensiones de alimentación que deberíamos de tener en la placa, las de 5 voltios y las de 3 con 3 voltios. Y si enciende algún LED al tener estas tensiones. Bueno, ya lo tengo listo aquí. ¿Vale? Todo preparado. Vamos a encender la fuente. Y tachan, chicos, yo creo que ya lo tenemos claro a estas alturas. Simplemente quitando el amplificador final de radiofrecuencia, ves que encienden lo que son los LED aquí, de lo de la banda, lo del canal y lo de potencia. Y si medimos ahora la tensión de alimentación, aquí vamos a tener los 5 voltios, que lo tenemos, ¿vale? Que nos llega desde aquí, desde este regulador de tensión, 5 voltios. Nos llega los 5 voltios a la entrada de los reguladores que alimentan los chips, este y este. Y en la salida de los reguladores a ver qué tensión tenemos, pero como los LEDs funcionan, esto me dice que los microcontroladores funcionan. Aquí tenemos 3,6 voltios y en este tenemos 3,3 voltios, ¿vale? Yo diría que el fallo es este. Nada más quitar el chip, ya veis que enciende los LEDs y funciona perfectamente, vamos, digamos todo el circuito. Y a ver si podemos tocar aquí para cambiar de banda. Esta es la potencia. Banda, canal, vale. Y con esto deberíamos de poder cambiar con este, a ver si lo veis mejor con este switch. Pulsamos y ahora con este, si pulsamos veis que lo que es el microcontrolador y el circuito controlador de frecuencia funciona porque estoy cambiando de potencia y luego si nos pasamos a banda podemos cambiar de banda perfectamente, ¿vale? Y si pasamos al canal, igual, veis que podemos pasar por todos los canales. Yo creo que con esto ya lo tenemos claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya yo ya sospechaba que lo que fallaba era el circuito este de amplificador final de radiofrecuencia, ya me compré unos cuantos, creo que un paquete de 5 me compré de AliExpress. Así que vamos a limpiar la placa, vamos a soldar uno de ellos y vamos a ver si nuestro VTX vuelve a funcionar. Bueno, le añadimos un poquito de flux aquí a los pads. Tenemos que coger un poquito de estaño fresco con la punta del soldador y repasar por encima de los pads. Esta es una operación, sobre todo en esta zona, que me da mucho miedo de llevarme un pad por delante porque, a ver, es una zona que en funcionamiento se suele calentar mucho, este chip. Y dependiendo de la calidad de construcción de la PCB, pues puede resultar más fácil o menos fácil de llevarnos algún pad por delante. Así que también con la malla de soldadura tenemos que prestar bastante atención. Veis que aquí se me enganchó, sobre todo porque tenemos el pad que está en el medio, que es tierra, y cuesta más calentarlo. Así que insisto para calentar, pero creo que tendré que subir un poquito la temperatura, que tengo el cautín en 380 grados y eso creo que no es suficiente. Bueno, voy a subir un poco la temperatura. También nos ayuda, si ocurre eso, coger un poquito de estaño fresco en la punta del soldador. Y si llevamos un poquito de estaño en la punta, como veis ahora mismo, pues nos ayuda a la hora de calentar este pad. Veis que se quita con facilidad. Sobre todo no tiréis, si se queda la malla pegada no tiréis, porque entonces seguro que os vais a llevar algún pad por delante. También os quería comentar que es la primera vez que estoy tratando con un chip de estas características tan pequeño y este tipo de encapsulado, que no tiene pines prácticamente, tiene solo unos pads por debajo. Que esta clase de chips se llaman, por el encapsulado que tienen, se llaman QFN, ¿vale? Que no tienen patitas.
Así que vamos a tratar de, de limpiarlo con mucho cariño para no levantar ningún pad, porque en esta reparación me daría mucha pena levantar un pad, porque ya veis que yo creo que el VTX va a funcionar si conseguimos cambiar este chip, porque habéis visto que encendieron los LED y eso digo que me daría mucha pena de levantar algún pad y no poder repararlo. Así que vamos despacito, con mucho cariño, calentamos sin presionar y tirando de la malla, pero sobre todo que vaya ella sola, sin presionar. Me queda aquí este lado de la derecha. Estos son los pads que corren más peligro, que están solos, cada uno individuales. ¿Veis? Que son más finos y corren más peligro de levantarlos. Aquí estos que veis que van 3 unidos, aquí no llevamos tanto peligro. Al otro lado veis que tenemos otros 2. Vamos a limpiar con un poco de alcohol isopropílico, con un bastoncillos de oído. Y también podemos utilizar un cepillo de dientes si queremos limpiar más en profundidad la placa. Yo creo que está bien limpio. Ahora vamos a añadirle un poquito de flux y vamos a prestañar los pads para poder soldar el nuevo chip. Así que tenemos que coger un pelín de estaño y pasar por encima de los pads, pero sin quedarnos ahí, simplemente arrastrarlo. Como veis que ahí en el medio, en el pad de tierra, se acumula mucho estaño, pero por eso no os preocupéis que luego lo quitaremos con la malla de soldadora. Y seguramente que al quitar esta bolita de aquí con la malla de soldadora, pues también voy a quitar algo del estaño de los otros pads, pero bueno, esto es quitar, volver a poner hasta que los pads queden preparados para poder soldar. Voy a intentar darle aquí con la punta, con la esquina de la punta del cautín, a ver si así toco menos el pad central y no lo lleno tanto de estaño. Si queda más o menos como veis estos pads de aquí de abajo, está bien. A este le falta un poquito, a este también. Ahí. Si queda así bien, estos de aquí también. Ahí más o menos lo podría tener listo. Vamos a darle la vuelta a ver cómo quedan los otros pads. Si hace falta repasarlo un poquito. Ahí está. Este de la esquina derecha veis que hace falta darle un poquito. Ahora sí, si queda así, perfecto, ¿vale? En el medio también voy a tratar de nivelarlo un poco para que el chip se pueda asentar bien, porque si queda más levantado, al final no van a soldar los pads. Es que tengo aquí esta bolita, a ver si le doy un poquito de flux y la puedo quitar con la malla de soldadora. A ver, voy a tratar de nivelarlo un poco a ver cómo queda el chip y si no, pues le pasaremos un poco la malla de soldadora, ¿no? Yo creo que esto creo que es mucho, aunque el microscopio aumenta mucho, pero aún así me parece que abulta, creo que abulta demasiado. Voy a pasarle un poco la malla de soldadora y luego seguramente que tendré que repasar otra vez los otros pads, que me llevaré algo de estaño, pero bueno. Por cierto, si algunos sois expertos en esto y lo veis, pues tener paciencia, que ya os comenté antes que es la primera vez que trato con un chip de estas características y bueno, no soy ningún experto en soldadura. Estoy, vamos, practicando con vosotros aquí, aprendiendo a la vez que hago los vídeos. Vamos a limpiarlo un poco con alcohol, le pasamos bien un cepillo de dientes para frotar, pero ojo, si usamos un cepillo de dientes, frotamos pero de forma suave, sin apretar, porque si apretamos mucho y el cepillo es muy duro, pues nos podemos llevar por delante algún componente. Nos ayuda mucho si usamos un paño, mojamos la placa con alcohol isopropílico, con algún rociador y ponemos el paño encima, le pasamos, como habéis visto ahora,
el cepillo de dientes y la placa queda bien limpita. Podemos volver a mojar la placa, ponemos la servilleta, o bueno, la servilleta, el paño, pasamos el cepillo y hasta que la placa queda limpia. Ahora podemos inspeccionar a ver si tenemos bastante estaño, si abulta un poquito, pero un pelín se abulta, ya es suficiente estaño. Porque si abulta demasiado, pues igual nos puede causar un cortocircuito o el chip no se puede asentar bien en todas las esquinas y alguna zona quedará mal soldada o con algún cortocircuito. Pero yo creo que está bien. Aquí tenemos nuestro paquetito con los chips que compré, que en AliExpress cogí un paquete de, creo que había de uno, yo cogí el de 5, digo, pues era muy baratos, así que cogí el de 5. Voy a sacar un chip de aquí, con mucho cuidado para no perderlo porque son enanitos, son minúsculos, vamos. Aunque aquí delante del microscopio se ven grandes, pero en realidad son muy pequeños. Voy a agarrarlo así. Por cierto, busqué la referencia del chip, que es esta línea que tiene aquí en el medio. Bueno, ahora lo veis al revés, la 659E. El que quité, veis que pone 073 en la primera línea de arriba. Esta de aquí, ¿veis? De la derecha, 073. Y en el medio 659E. Yo creo que lo que cuenta es la del medio, porque si miramos el chip antiguo, no sé si lo podéis ver que está sucio. La primera línea es, si recuerdo bien, a ver si se ve bien, es 075, ¿vale? Y el otro es 073. Espero que me valga, porque la segunda línea es 659E, es lo mismo, con lo cual debería de valer, creo yo, si los de Banggood si los de AliExpress no me han engañado. Bien, aquí es donde tenemos que posicionar el chip. Nos tenemos que fijar en la posición en la que lo tenemos que soldar. Veis que tiene que ir en esta posición. Tenemos este puntito en el chip, ¿vale? Este que veis aquí. Lo tenemos que alinear con este puntito de la derecha de la PSB. Si esto es aconsejable, digamos, antes de quitarlo, mirar la posición en la que está, porque muchas PCB no traen marca. Bueno, vamos a ponerle ahí un poquito de flux. Posicionamos el chip encima de los pads. Lo tenemos que alinear lo mejor que podamos con los pads, aunque veis que el flux nos impide verlos bien, pero bueno, alinearlo todo lo bien que podamos ahí. Habrá que sujetarlos con las pinzas porque al darle aire seguramente que el chip saldrá volando, así que para que no ocurra eso lo podemos sujetar, le damos calor primero desde más distancia para que la placa coja temperatura por igual, y una vez que vemos que el flux funde, que ya la placa cogió temperatura, ya acercamos la tobera al chip. Como lo sujetamos con las pinzas, ahora que el estaño empieza a fundir, podemos tratar de moverlo si hace falta un poco. Pero yo creo que quedó mal aquí, sí. Ves que está muy desplazado y de hecho no está soldado, que se mueve. Vamos a darle más calor. Calentamos y con las pinzas, como lo sujetamos, tenemos que tratar de posicionar lo más cuadrado posible, ¿vale? Que los pads estén por igual en todos los lados. Porque si no puede que haga algún cortocircuito o algún pad que no quede bien soldado. Una vez que lo dejamos que enfríe unos segundos, y ahora vamos a darle el repaso final, le añadimos más flux, y ahora lo que tendríamos que hacer para que se suelde bien, presionar con las pinzas o con algún objeto, presionamos y le damos calor. Pero ojo, en este proceso sin moverlo, tratar de no moverle la mano para no desalinear el chip, claro. Bueno, no como he hecho yo ahora mismo, ves que ya lo he movido. Pero bueno, no pasa nada, lo sujetamos otra vez con las pinzas, calentamos, lo alineamos, lo cuadramos en su sitio. Aquí con mucha paciencia lo tenemos que cuadrar. Una vez que lo vemos ahí recto, lo sujetamos hasta que enfría.
Cuando ya consideramos que está frío, que está pegado, vamos a sujetar el chip en su posición y le damos el repaso final con la pistola de aire caliente. Lo sujetamos ahí presionando, pero no demasiado para no romper la placa, haciendo un poco de presión, calentamos, pero muy importante que no ocurra lo que ocurrió antes, sin mover nada la mano para que el chip se quede bien fijado. Le damos hasta que vemos que el estaño funde bien, ya veis, yo creo que ahí ya fundió el estaño, paramos, lo sujetamos ahí unos segundos hasta que veamos que el estaño se enfría. Cuando cambia un poco de color significa que el estaño enfrió. Una vez que vemos que el estaño enfría, pues ya podemos soltar el chip, que ya estaría soldado, ¿vale? Ahora mismo yo creo que lo veo bastante bien cuadrado. Lo que sí voy a hacer, repasarlo un poco con el cautín, sobre todo para asegurarme. Por aquí, ¿veis? Por estos laterales voy a tratar de pasar el cautín con la punta más fina. De esta forma me aseguro que los pads quedan bien soldados y también que no queda algún cortocircuito, algunos pads que se toquen entre sí. Así que le damos un poco de flux en uno de los lados. Cogemos la punta del soldador, importante, limpia, sin nada de estaño, porque si no sería añadirle más estaño, y la repasamos un poco ahí, y veis que las soldaduras quedan bastante bien, en mi opinión, que no soy ningún experto. Le damos a este otro lado, un poco de flux. No os preocupéis si veis que está manchado de flux, que luego lo limpiamos con alcohol isopropílico. Veis que el flux nos ayuda mucho en la soldadura. Veis, pasamos con el cautín y fijaros que bien queda la soldadura de los pads. Vamos a girar un poquito la placa y repasar este otro lado. Aquí lo tenemos un poco más difícil, que tenemos estos dos condensadores que, aunque parece que están a bastante distancia, fijaros, si toco con la punta del soldador, pues prácticamente toco el condensador también. Hay que prestar mucha atención de no estropear otros componentes. Nos queda este otro lado, a ver, aquí está. Aquí peor todavía, que veis tenemos muchos componentes aquí. Vamos a limpiar un poco la placa con alcohol para verlo mejor. Veis que tenemos aquí a la derecha todos estos condensadores, bobinas, resistores. Hay que prestar mucha atención de no llevárnoslos por delante. Veis que ahí en el medio más o menos queda una bolita, pero no me parece que tenga corto, pero ya veréis que si le añadimos un poco de flux y le pasamos la punta del cautín, veréis cómo queda perfectamente. Fijaros, ¿veis? El estaño sobrante no lo llevamos y los pads quedan, perfectamente. La soldadura brillante, con lo cual está bien. Ok, ahora vamos a limpiar bien la placa. Le damos con el cepillo de dientes, importante sin presionar. Vamos a alejar un poco el microscopio para verlo más en detalle. Bueno, no más en detalle, más en más superficie de placa para poder limpiarla mejor. Rociamos alcohol, limpiamos bien con el cepillo de dientes. La verdad que el flux mancha bastante, pero bueno, con alcohol isopropílico lo limpiamos muy bien. Le damos un poquito más de alcohol, le pongo este paño encima y con el cepillo frotamos y de esta forma secamos la placa y la suciedad pues se queda en el paño. Así la placa queda bien limpita. Bueno, aquí lo tenemos. Yo creo que el chip se ve bastante limpio, bastante bien soldado. Bueno, pues ya veis, tenemos aquí nuestro chip soldado, la placa limpita, las soldaduras las inspeccioné, quité un poco del microscopio y lo miré mejor. Se ve bien, no hay ningún corto, los pines parece ser que están todos bien soldados. Así que vamos, le conecté otra vez la alimentación y vamos a ver si con el chip soldado, que hemos cambiado, a ver si nos da las tensiones correctas de alimentación.
Así que vamos a encender la fuente. Vemos que los LEDs encienden. Aquí tenemos los 5 voltios, correcto. Tenemos las tensiones de salida. Esta era 3,6 y esta era 3,3. Y veis que ahora ya con el chip soldado, que antes con el antiguo no encendía, que estaba en corto, con este funciona. Ahora voy a apagar la fuente. Por cierto, si ya veis que he conectado la antena, porque con el otro chip no conecté la antena porque ya sospechaba que estaba fundido y no me importaba. Pero con este nuevo ya le conecté a la antena para no quemarlo, porque sabéis, si lo encendemos sin antena, pues lo podemos quemar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo primero, voy a quitar de aquí el polímetro, porque tengo una mesita pequeñita y es todo muy estrecho por aquí. Lo que voy a hacer es, bueno, vamos a quitar de aquí el VTX, vamos a apartar un poco el microscopio. Ok, veis que tengo aquí esta pantallita para comprobar si tenemos imagen. Tengo el VTX conectado a la fuente de alimentación. Le soldé este cablecito de servo y le conecté esta camarita, que por cierto hemos visto un vídeo de cómo reparar esta cámara, que os dejo por aquí, ¿vale? Que era un condensador lo que fallaba. Y el VTX, por supuesto, con la antenita conectada, no lo encendáis sin antena. Así que voy a activar la fuente de alimentación, vamos a mirar el consumo que tiene y vamos a ver si vemos imagen en pantalla, ¿vale? Vamos a activar la fuente. Ok, ya veis que tenemos aquí imagen de nuestro VTX. Veis que funciona, aquí me veis a mí, aquí estoy. Chicos, el VTX está reparado. Ahora mismo estamos en potencia 25 milivatio, estamos en la banda A y si veo bien aquí en la pantalla, en el canal 4. Ok, vamos a ver, por ejemplo, si cambia de canal. Pulsamos el botón, nos vamos a canal, vamos a ponerlo, por ejemplo, en el canal 1. Cuando el LED deja de parpadear, significa que cambió de canal, tenemos que perder la imagen, ¿vale? Si luego aquí la buscamos en la pantalla, buscamos el canal 1, deberíamos de recuperar la imagen. Cierto, ahí está, ¿vale? Vamos a cambiar de banda, lo ponemos en banda R, digamos, para comprobar. Una vez que deja de parpadear, perdemos imagen, vamos a buscar la banda R y tendríamos que recuperar la imagen. Cierto, ahí tenemos nuestra imagen. Vamos a ponerlo de nuevo en la banda A. Lo dejamos en el canal 1. Tenemos que perder la imagen y ahora la buscamos aquí en la pantalla y tenemos que encontrar la banda A, canal 1. Con lo cual veis que los canales y la banda cambian de forma correcta. Vamos a ver ahora un poquito las potencias, pero sin tenerlo demasiado enchufado, porque ya sabéis, se calienta mucho y si no le da el aire, pues lo podemos quemar. Y eso no solo con eso, sino con todos los VTX. En la mesa de prueba, dejarlo en 25 milivatio, no potencias altas, porque así se calienta mucho y lo podéis cargar. Bien, ahora estamos en 25. Una vez que yo cambio la potencia, ves que ahora consume 176 miliamperios y 2 vatios, más o menos. Si cambio de potencia, tiene que subir el consumo, los miliamperios y los vatios. Así que vamos con el siguiente nivel de potencia. Veis que ya subió, son 213 miliamperios y 2500 vatios, ¿vale? Si pasamos al siguiente nivel, veis que tenemos 249 miliamperios y casi 3000 vatios. Y si pasamos al último nivel, son 4 vatios y 330 miliamperios. Con lo cual veis que cambia de forma correcta la potencia, porque lo de los canales y lo de la banda estaba seguro que funciona porque no afectaba nada el cambio del amplificador. Pero si algo hemos fallado o si alguna cosa más falla en el VTX, al cambiar de potencia no tendría que actuar, o tendría que tener un consumo excesivo o no tendría que cambiar de potencia. Pero sin embargo habéis visto que al cambiar de potencia el consumo cambia, con lo cual a más potencia, más consumo. Y ya habéis visto que se refleja en el consumo que nos muestra la fuente de alimentación. Bueno chicos, ya veis nuestro VTX que he reparado.
Por cierto, este VTX creo que os comenté al principio del vídeo, me lo regaló un compañero, me lo donó al canal, un compañero, un suscriptor de YouTube, un compañero del canal de Telegram, Javier. Saludos y muchas gracias por tu regalito. Habéis visto, se pudo reparar bastante fácil, ¿no? El diagnóstico ha sido fácil de dar con la avería que era. Sobre todo porque yo ya sospechaba que es lo que era, porque el chip este, como es el amplificador final, se suele calentar mucho, con lo cual están predispuestos a quemarse, ¿vale? Y yo creo que en la mayoría de casos de los VTX lo que falla es el chip final de radiofrecuencia, este que hemos cambiado aquí. Pero no la considero, por lo menos para mi nivel, no considero una reparación fácil, porque el chip es pequeño, tiene ahí unos pads que son bastante sensibles, sobre todo por el tema de calentamiento que sufre durante el funcionamiento, pues se pueden desprender con mucha facilidad a la hora de tocarlos, de intentar limpiar el estaño antiguo y todo eso. Pero bueno, con mucha paciencia y mucho cuidado ya veis que se puede lograr. Me costó un poquito porque creo que os comenté también en otro vídeo que no soy ningún experto en soldadura ni nada por el estilo. Me manejo bastante bien soldado, pero nada de ser un experto y todo eso, ¿vale? Pero bueno, habéis visto que con paciencia y con cuidado se puede hacer, pudimos repararlo. Otra cosa que os quiero comentar, si os gusta este tipo de vídeos de reparaciones de electrónica, de drones y cosas de estas, si tenéis piezas, controladoras, variadores, cámaras, VT, yo que sé, si tenéis piezas que habéis roto, piezas quemadas, que la pensáis tirar, pues si las queréis donar al canal, antes de tirarlas, pues poneros en contacto conmigo, las metéis en un sobrecito si queréis, me las mandáis, y así intentamos repararlas y os traigo vídeos al canal, si os interesa. Y nada más, por hoy no me rollo más, que aún así creo que se ha hecho demasiado largo el vídeo. Si os ha gustado, pues lo dicho, se agradece mucho dejar un like, esto anima mucho, suscribiros al canal si no lo estáis. Buenos vuelos y hasta pronto.